Bueno, bienvenidos y bienvenidas a todos. Yo soy Matías, mi compañero es Joaquín, y hoy vamos a hablar de algo peculiar, ¿o no, Joaco? Hoy vamos a recorrer un camino que empieza en los patios de tierra de Santiago del Estero y termina en una pista electrónica, la historia del chover. Exactamente, y para esto lo vamos a hacer con una hipótesis. Básicamente el chover no es una cumbia más, ni tampoco es un capricho de las redes. Es el eslabón de una cadena que viene del folclore de raíz santiagueña y que carga dentro de una manera muy peculiar de organizar el ritmo como también siglos de historia. Para entenderlo vamos a pasar por toda esa historia, la chacarera, el bombo legüero, la llegada de lo tropical, la guaracha, y recién al final vamos a poder explicar bien qué es el chover. Y vamos a cerrar una pregunta incómoda, porque toda esta música, que es identidad de una provincia entera, todavía tiene una deuda con un lugar muy concreto. Pero eso tranqui que lo dejamos para el cierre. Para entender el chover hay que entender primero una paradoja de Santiago del Estero. Por un lado es la cuna del folclore argentino, la tierra de la chacarera, y por otro lado, desde hace siglos, es una provincia de migrantes, y esas dos cosas no van separadas, están entrelazadas. Exactamente, lo segundo de hecho está muy documentado. Los sociólogos Alberto Tasso y Beatriz Zurita, en el trabajo Aves de Paso, los trabajadores establecidos en Santiago del Estero, que se publicó en el 2013, muestra que todos los años cerca de 40.000 santiagueños viajan a otras provincias para tareas agrícolas temporarias. A esto se les denomina como trabajadores golondrina. Y obviamente que esto no es algo nuevo, es decir, ya hay registros de estos viajes desde 1770. Primero fue la zafra del azúcar en Tucumán, el algodón, el quebracho, después las rutas de la pampa, la de flora del maíz, de la papa y la andina, la aceituna, la nuez, la uva. Y justamente el nombre golondrina viene de la comparación de estos trabajadores con las mismas aves, justamente las golondrinas, que justamente migran según la estación. Volvamos un segundo a la música de esa tierra. Su ritmo emblema, la chacarera, se ejecuta tradicionalmente con guitarra, violín y bombo legüero. Y acá es donde aparece lo más importante para todo lo que viene a continuación. La chacarera no es rítmicamente simple, sino que se la define como una danza polirrítmica, donde usualmente las palmas suelen ir en 6 octavos. Mientras el golpe principal del bombo suele ir en 3 cuartos. Que cuando se combinan da el sonido tan característico de la chacarera. Justamente esto es el ADN rítmico que después nos va a servir para rastrear el chover. ¿Y qué tiene que ver la migración con la música? Todo, porque esos migrantes se llevaron su música como equipaje y la chacarera se volvió la voz de esa nostalgia. Claro, el caso emblema es Julio Argentino Jerez y su chacarera Doble Añoranzas. Mi corazón es duro, pero aquel día Jerez migró de Buenos Aires en los años 20. Se dice que antes de él la chacarera solo era una danza más. Lo que él hizo justamente fue darle voz al sentir santiagueño. Cuando salí de Santiago todo el camino lloré, dice una de sus letras. Esa nostalgia justamente del migrante es tan central en la identidad provincial que Añoranzas terminó siendo declarada como un himno cultural de Santiago del Estero. Que hay algo muy concreto que prueba que estos circuitos movían cultura, no solo brazos. Verónica Andreani, en otro de los trabajos que usamos, estudia estos mismos trabajadores golondrina y muestra que el quicho santiagueño contribuyó a formar el castellano que hoy sale en Tucumán. Si por esos caminos viajaba hasta la lengua, también viajaba la música. Ahora vamos a hablar de la otra mitad del movimiento. Los mismos circuitos que sacaban la chacarera de Santiago traían nueva música, justamente era un ida y vuelta permanente. Desde los años 40 y 50, con la migración interna hacia el cordón industrial de Buenos Aires, fluyeron los géneros del interior, entre ellos los de Santiago y los del litoral. De ahí nace la cultura de la bailanta, de origen litoraleño y todo un mercado de música tropical. A Santiago, en paralelo, el chamamé había llegado por los trabajadores que compartían jornadas y tertulias con gente del litoral, y la cumbia colombiana sonaba fuerte en el norte en los 70.
Y esto, como te podrás imaginar, ya marca el destino social de esta música. La investigadora Mónica Cragnolini describe ese mercado tropical regional como hecho por músicos de los sectores bajos, de consumo habitual entre los migrantes provincianos del conurbano. Un dato fundamental acá es que ese circuito estaba excluido de los medios masivos, es decir, tuvo que inventarse su propio sistema de difusión. O sea, desde el arranque, esta fue la música de los que migraban y eran mirados de costado. Guardemos esto porque el final del episodio vuelve. Sobre este sustrato aparece la guaracha santiagueña, la fusión del folclore local con una cumbia tropical colombiana. Exactamente, y muy joven de hecho. Como dice Daniel, que es el director del documental Guaracha del Estero, es uno de los pocos ritmos de Sudamérica nacidos en los últimos 30 años. Sus pioneros, los Caimanes santiagueños, los principales en grabarlo, Coli Arce, que abrió la puerta a Santiago como provincia de música tropical, y sobre todo Jorge Vélez, en cuyo homenaje el Día de la Guaracha se celebra el 10 de abril. Y hay una ironía que vale la pena marcar. En Añoranzas, Pérez había escrito casi un manifiesto. Despreciar la chacarera por otra danza importada, eso es ver la mancillada. Defendía el folclore frente a lo de afuera, y con el tiempo, esa misma sospecha hacia lo importado cayó sobre la guaracha. La provincia que cuidaba su raíz tardó en abrazar a su propio hijo tropical. Bueno, esa lentitud permitía la incubación. Un ritmo podía cocinarse en una región antes de salir al mundo. Hoy en día, con la globalización y las plataformas, esa circulación lenta y humana fue reemplazada por flujos de digitales casi instantáneo. Por eso hay que hacer esta distinción. La incubación de la guaracha fue local y aislada, pero su difusión hoy en día es global. Y llegamos al presente. La guaracha no se quedó quieta. Mutó por dos vías. Una es la orquestal, en vivo, con bandas como Los Arcanos del Desierto, y otra es la electrónica, el guarachover o el chover. Y acá hay que hacer una aclaración con respecto a las fuentes. El chover realmente está muy poco documentado de manera formal, porque piensen que es algo relativamente nuevo. De hecho, aparece sobre todo en los metadatos de los sellos discográficos. Justamente bajo los nombres de los artistas Alan el Chover, Mudo Mix y Los Guaracheros, que ya empezaron a circular en el 2012 aproximadamente por internet. Y esa escasez de documentación, lejos de ser un problema, es una pista. Un género que llena pistas de baile pero casi no tiene bibliografía, está diciendo algo. Antes de meternos en cómo suena, paremos en algo básico que hasta acá veníamos esquivando. ¿Qué es exactamente el chover? Bueno, primero vamos con lo más concreto. El chover o guarachover es una rama electrónica de la guaracha. Es decir, es como la guaracha mezclada con música electrónica, más precisamente mezclada con RKT y música más fiestera. Es más, de hecho se baila parecida al reggaetón y suena en casi todos los boliches de Santiago del Estero o los locales bailables. ¿Y de dónde sale? Discográficamente aparece hacia 2010 y 2012 con nombres como Alan el Chover, Mudo Mix y Los Guarachovers. Claro, igual hay que hacer una distinción que conviene dejarla clara en la entrada, ¿no? Para que no se generen confusiones. El chover, el electrónico, no es la guaracha original. Y eso se ve perfecto en quien es hoy el referente del género. Porque el máximo referente actual de la guaracha santiagueña es Dani Hoyos. Casi 4 décadas de carrera. Pasó por los Bonis y en 2025 fue el primer artista de guaracha en el streaming Un Poco de Ruido, el más popular del país. Rompió el récord de audiencia en vivo con más de 90.000 personas y juntó casi 5 millones de reproducciones. Hasta tocó en el Teatro Ópera. Y ojo porque el propio Hoyos marca la diferencia. Él hace la guaracha original, la auténtica. De hecho, él reconoce que existe esa guaracha electrónica, entre comillas, es decir, el chover, pero justamente la diferencia de la suya. Y detrás de hay todo un linaje que sostiene el género. Los históricos como Coli Arce, Huguito Flores, los hermanos Jorge y Marcelo Vélez, Calama Tropical, los Bonis, los Capis y los Rodeños. Sí, la verdad es que la escena no para de moverse. Hoy en día justamente el streaming está llevando la guaracha a las provincias donde antes ni se escuchaba. Y aparecen proyectos nuevos como el que armó justamente Leo Lencina para impulsar el género. El chover es en el fondo la punta más nueva de esa historia larga y en la generación más nueva, digamos. Lleva el sonido santiagueño hacia lo urbano y lo electrónico. Acá un artista que creemos que es clave para este desarrollo es León Cordero, justamente, que está impulsando bastante este movimiento, no solamente haciendo el chover tradicional, sino también mezclándolo con el R&B.
Y esto no es solo técnico, hay una dimensión social. Pierre Bourdieu hablaba del hábitus, esas maneras de percibir y de movernos que comportamos desde que somos chicos, casi sin darnos cuentas. Un santiagueño que creció escuchando chacarera ya tiene ese pulso bimétrico en el cuerpo. Cuando aparece el chover, el hábitus está preparado para reconocerlo. Justamente todo este bagaje de chacarera, de guaracha, hizo que cuando los santiagueños de las nuevas generaciones escuchen el cachengue, el RKT y las nuevas formas de tocar la cumbia, interpreten esos géneros o traten de copiar esos géneros a partir de lo que ellos tenían en sus manos, que era básicamente la guaracha. Eso dio como resultado que el chover se termine convirtiendo en una especie de guaracha, pero que estaba un poquito más tirada para atrás. En el lenguaje de la música se denomina tirar para atrás cuando los pulsos se corren del pulso central. Esto termina dándonos una especie de groove que antes no estaba, pero que justamente nos incita a bailar. Llegamos al final, hicimos un camino largo, desde el bombo legüero en un patio de Salavina a la chacarera bimétrica, a la guaracha de las bailantes, hasta el chover en una pista o en una pantalla. Y acá viene la pregunta incómoda que dejamos pendiente. Esta música es identidad de una provincia entera. La guaracha tiene su día, llena de festivales y los arcanos del desierto llegaron a competir al Gardel con Casu y sin embargo casi no se le estudia. Y eso es una consecuencia directa de algo. Cuando un género se asocia a lo popular, a la bailanta, a lo masivo, se le escucha con prejuicio. Se baila, pero no se piensa y esa es, quizás, la deuda más grande. Y si bien este es un podcast sobre música, hay algo que es importante que no hay que olvidarse. Y es el hecho de que la música, casi a lo largo de toda la historia de la humanidad, siempre estuvo relacionado con el otro y con lo que el otro le pasa y con lo que el otro vive, que también se parece a lo que a mí me pasa y a lo que yo vivo. Y de hecho, eso es una forma de unirnos. Y muchas veces, si la academia no pone el foco en este tipo de cosas, incluso si los medios masivos tampoco ponen el foco, empezamos a perder eso que nos hace reales, que nos hace distintos a las máquinas y eso que nos une, que es nuestra propia humanidad. Seamos de la periferia, seamos del centro o seamos de donde seamos, somos porque estamos juntos y porque disfrutamos juntos. Gracias por acompañarnos en este viaje por la historia santiagueña del chover. Nos escuchamos en el próximo episodio. Vamos a abrir el paraguas, ya ha comenzado.